con esta ponencia trataré de explicar un poco lo que es la importancia de mantener o preservar el aerógrafo vascular del paciente hospitalizado, desde un enfoque de enfermería, desde un enfoque de un equipo multidisciplinario y también con atención a la salud. Ustedes como personal de salud que han estado ya en hospitales, es fácil imaginar un paciente que siempre está con una venoclisis. De hecho, si les pido que se imaginen un paciente sin una venoclisis, ustedes me podrán decir, es que no existe, no hay ningún paciente que no tenga una venoclisis. Todo paciente que ingresa a un área inclusive de urgencias cuenta con una venoclisis. ¿Qué es lo importante de esto? La norma nos establece que actualmente entre un 80 y un 95% de pacientes que son hospitalizados tienen una terapia de infusión intravenosa. Un mal uso de esta terapia de infusión intravenosa puede traer consecuencias muy graves, sobre todo a un paciente que ya ha sido hospitalizado. Antes de comenzar o ya entrar en tema directamente, quisiera especificar qué vamos a entender por un árbol vascular. Un árbol vascular es toda aquella vena o arteria que podemos utilizar de manera eficiente y efectiva en el paciente. Sé que en enfermería nos podemos poner bastante creativos y canalizar un dedo, canalizar la frente, canalizar inclusive hasta la pierna. Pero realmente, como veremos más adelante, este tipo de venas no nos van a servir para un ejercicio terapéutico funcional. Entonces, para que quede un poquito más en claro, el árbol vascular del paciente es toda vena que funciona y que es efectiva para un tratamiento de terapia de infusión intravenosa. ¿Vamos? Bien. Ahora vamos adelantando. ¿Qué es la terapia de infusión intravenosa? La norma 022 me establece que la terapia de infusión intravenosa es la inserción de un catéter dentro de la luz de una vena, ya sea para pasar líquidos, para pasar medicamentos, para pasar sangre, etc. Yo, mediante un catéter, sea independientemente en cualquier parte anatómica, voy a pasar medicamentos, sangre o los hemocomponentes derivados de esa sangre. Esto yo voy a entender por terapia de infusión intravenosa. En cuanto a los catéteres, vamos a tener dos tipos, un catéter tipo periférico y un catéter de tipo central. Un catéter de tipo periférico es todo aquel que yo voy a instalar en cualquier parte de mi anatomía cardíaca, de una vena periférica. Caso contrario, un catéter central es un catéter cuya extremo distal va a llegar a una parte de la anatomía cardíaca, de la vena cava superior o de la vena cava inferior, independientemente de la zona de inserción que haya sido, sea subclavia, yugular o femoral. Si mi catéter llega hasta la vena cava superior, la vena cava inferior o alguna parte de mi anatomía cardíaca, se va a considerar como un catéter de tipo central. ¿Cuándo voy a utilizar esta terapia de infusión intravenosa? Principalmente bajo tres requerimientos. La principal es que no puedo pasar medicamentos vía oral. Al paciente no le voy a dar de tomar su sangre, al paciente no le voy a dar la NPT por vía oral, o no le voy a dar los antibióticos por su boca. Si no tengo una vía intravenosa, voy a utilizarlo. Dos, cuando se requiere que el fármaco haga un efecto inmediato. Imagínense un paciente que está en paro cardíaco y pues de aquí que le haga efecto la adrenalina vía oral, pues ya se nos fue. Si yo requiero que mi fármaco actúe de manera inmediata, pues le voy a utilizar una vía intravenosa. Y por último, se va a requerir administración de sustancias imprescindibles para la vida. En otras palabras, aminas o la nutrición parenteral. Bajo esos tres preceptos, yo voy a utilizar mi terapia de infusión intravenosa. Vamos a poner un poco de números para que vayan viendo la magnitud de lo que es este simple procedimiento. La norma oficial me establece que de entre el 80 y el 95% de los pacientes que ingresan a hospitalización requieren un catéter, ya sea periférico o central. En Estados Unidos, cada año se instalan más de 200 millones de catéteres periféricos y más de 5 millones de catéteres centrales. Solamente para que se hagan una idea de qué tanto es nuestro procedimiento.
Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es lo importante de saber de que un mal abordaje, una mala terapia de infusión intravenosa, a quiénes puede afectar? Principalmente a nuestro paciente, también va a afectar a nuestro profesional de la salud, las enfermeros, médicos y, más importante, a nuestro sistema sanitario, a nuestras autoridades o a nuestras instituciones de salud. Son los principales afectados de un mal abordaje de la terapia de infusión intravenosa. De nuestro paciente, ¿cómo lo va a afectar? Desde un riesgo mínimo, multifunciones innecesarias. Pacientes que cuando van al servicio de hospitalización para poderle agarrar una venita los picamos 3, 5, 10, hasta 20 veces he llegado a contar que en urgencias para poder agarrarle una vena a mi paciente. Puede presentarse complicaciones locales, infecciones locales, sistémicas y en el peor de los casos, que es lo que queremos evitar para nuestro paciente, un agotamiento vascular, que es un paciente que ya por ningún lado el paciente le encontramos una vena buena que agarrar. Ya no le encontramos ninguna vena en el brazo, en la pierna y mucho menos ninguna vía central. ¿Cuáles son nuestras principales complicaciones a nivel local que vamos a encontrar? Para fines prácticos, la flebitis, la infiltración o extravasación de cualquier líquido. Aquellas personas que tengan práctica hospitalaria, el clásico se infiltró, se le salió la aguja, cualquier cosa que me va a afectar a mi paciente. En cuestiones infecciosas pueden ser a nivel local, extraluminal o intraluminal en mi catéter. Y ya a nivel sistémicas, que ya son más peligrosas, lo que pueden ser embolismos o reacciones alérgicas. Es importante señalar que mientras más se agreven cualquiera de esas complicaciones, nuestro paciente aumenta la morbi y la mortalidad de estancias hospitalarias. Para conocimiento práctico, vamos a dividir la flebitis en 3 formas. Una flebitis mecánica que se da cuando el paciente no tiene bien fijada su venoclisis. Una flebitis química, que es cuando le queremos pasar un medicamento que no le debemos de pasar por la venita. Y una flebitis infecciosa, que es cuando mi paciente ya trae un proceso infeccioso en el sitio de punción, más que nada. Todas estas son peligrosas y todas estas son de importancia clínica para nosotros como enfermería. Ahora bien, ¿en qué nos afecta a nosotros que hagamos un mal abordaje de nuestra terapia de infusión intravenosa? Principalmente vamos a emplear más recursos. Nuestros pacientes, que cada vez que lo voy a canalizar requiero 3, 5 catéteres, que lo canalizo a las 12 de la noche y ya otra vez lo tengo que recanalizar a las 5 de la mañana y en el turno matutino lo vuelven a recanalizar. Empleo un mayor uso de recursos médicos que no estaban previamente destinados para ese paciente. 2, aumenta el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Un mal manejo de estos catéteres hacen que mi paciente agarre infecciones que no estaban contempladas. Mi paciente ingresa por una colocación de una placa de unos clavos para una cirugía y se queda 2, 3 semanas más porque se le infectó el sitio de inserción. También aumenta la carga de estrés. A ustedes saben que todos tenemos pacientes que ya nos va a costar trabajo, que fulanita se descanaliza, que ya no le encontramos venas donde agarrar, de que el paciente ya se complicó y no le podemos pasar medicamentos. Todo esto nos afecta a nosotros como los profesionales de salud. Y en nuestras autoridades, a nuestras atenciones sanitarias, va a aumentar en que nuestro paciente aumenta de manera considerable el gasto que se hace en su tratamiento, aumenta sus días de hospitalización. Un paciente que iba a entrar por 2, 3 días, ahora se queda una semana, 2 semanas, y también aumenta el número de camas contables con un paciente que no debería estar ahí. Ya que ustedes vayan a campos clínicos, que ustedes estén en áreas ya de pacientes hospitalizados, van a ser muy común un paciente que llegó por una fractura y ya lo mantenemos por un choque séptico o con una infección que no remite absolutamente con nada. Nosotros como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer para prevenir todas esas complicaciones? ¿Qué es lo que haremos para preservar y mantener el árbol vascular de mi paciente y que en futuras hospitalizaciones o que en el largo de su tratamiento pueda ser funcional para nosotros?
Vamos a dividir estas tres funciones en lo que es de una manera asistencial, en una manera administrativa y desde un punto de vista educativo, tanto para los próximos profesionales de salud como para nuestros propios pacientes. A nivel asistencial, ya sea para enfermería, medicina o cualquier paciente que se esté encargado de este paciente, tengo que establecer una estrategia terapéutica. ¿A qué me refiero con una estrategia terapéutica? A planear de manera racional y a conciencia todo lo que le voy a hacer a mi paciente durante su estancia hospitalaria. No hay que pensar que porque el paciente va a ingresar a urgencias, mi paciente se va a quedar 2 meses, 3 meses. Ni tampoco debo pensar que porque mi paciente tiene una estancia hospitalaria, no lo voy a abordar como si el paciente no se me fuera a quedar durante más tiempo. Tengo que establecer esa estrategia, pensar qué es lo que voy a hacer para ahorrar la mayor cantidad de mi árbol vascular. ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para yo poder establecer esta estrategia terapéutica? Voy a pensar en qué objetivo está mi paciente, cuál es el tiempo de duración, cuál es el tipo de fármaco que se le va a administrar, el diagnóstico que tiene mi paciente, la edad del paciente y las características de las venas. Todo esto lo voy a tener en cuenta al momento de que yo voy a establecer mi estrategia terapéutica. Empecemos con lo primero. ¿Por qué mi paciente está aquí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi paciente? Puedo pensar de que es un tratamiento médico general, puedo optar por catéteres venosos periféricos o un catéter central. Tal vez mi paciente ingresó por una terapia de reemplazo renal continua. Mi paciente tiene una enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda y requiere la sustitución de las funciones renales. Entonces, colocaría un acceso vascular para hemodiálisis, ya sea temporal o permanente. O tal vez mi paciente ingresa por una quimioterapia. Entonces ya pensaría en implementar un catéter de tipo implantado o los famosos Portacat. Cuando yo voy a implementar todo esto, debo pensar qué tanto va a ser mi paciente y por qué motivo viene mi paciente a mí. Una vez que ya sé cuál es el objetivo terapéutico de mi paciente, entonces debo pensar qué tanto va a estar mi paciente conmigo, qué tanto va a estar hospitalizado mi paciente. Va a estar menos de 6 días, puede estar de 2 a 4 semanas o inclusive puede durar más de un año con ese tratamiento o puede durar muchísimo más tiempo con ese acceso venoso. Si tengo 6 días, pues bueno, puedo pensar en que el paciente llegó por una urgencia o una cirugía ambulatoria. Si se queda más tiempo, puedo pensar que mi paciente va a una terapia intensiva o va a estar hospitalizado de manera más constante. Ya si sé que va a ser un año más, puede ser que mi paciente tenga quimioterapias o tenga una terapia de reemplazo renal continua. ¿Qué catéteres puedo utilizar? Catéteres venosos periféricos cortos, si la duración va a ser menor a 6 días. Catéteres de línea media o catéteres centrales, si va a ser de 2 a 4 semanas. Y si mi paciente va a durar más de un año, pensar en catéteres implantados, catéteres de inserción central periférica, central o un acceso vascular para hemodiálisis. Todo eso yo lo puedo pensar y lo puedo platicar con el médico. Oye, médico, mi paciente se va a quedar por un acceso venoso permanente o muy prolongado. En lugar de estarle acabando las venitas con los periféricos que le voy a poner, ¿por qué no optamos por un catéter de línea media? ¿O por qué no optamos por un catéter periférico central? Enfermería toma parte importante de esto, porque les recuerdo, y todos tenemos que tener en cuenta, de que nosotros somos los que vamos a abordar y a cuidar a ese paciente. Una vez de que realmente nosotros ya establecemos el objetivo y la duración del tratamiento, debo de pensar el tipo de fármaco que voy a poner. A pesar de que todos lo vemos como liquiditos que son de fácil dilución a nivel sanguíneo, los fármacos tienen un pH y una osmolaridad concreta. Y son cosas que tal vez no tenemos en mente al momento de establecer un acceso venoso. ¿Cuándo voy a irritar una vena o cuando una vena tiene un riesgo de infiltrarse, de generar una flebitis química? Cuando el pH es menor a 4.1, cuando el pH es mayor a 9 o cuando la osmolaridad de la solución que voy a preparar es mayor a 500 milosmoles. Tal vez ustedes digan, ¿eso a mí en qué me conviene o en qué voy a ver?
Porque todo medicamento que ponemos, toda solución que ponemos, tiene un pH y una osmolaridad específica. Y no puedo poner todo esto por una vena que no lo va a poder soportar. Ahorita más adelante veremos cuáles son las venas que pueden abordarse y qué cuidados debemos de tener. En esta diapositiva podemos ver un esquema bastante sencillo de lo que serían los diferentes grosores y el pH y osmolaridad que aguantan las venas. Ejemplo, llegamos y ustedes canalizamos a nuestro paciente o practicamos entre nosotros canalizar en las venas periféricas, las metacarpianas, las más comunes. Brazo, antebrazo. Este tipo de venitas solamente admiten un pH de menor a 5 y menor a 9 y hasta una osmolaridad mayor de 600. Solamente el 10% de los antibióticos que podemos poner en el ámbito clínico soportan esas venas. Si nosotros podemos implementar más antibióticos, tal vez requerimos una vena de mayor calibre, de menor grosor. Por ejemplo, una vena subclavia que sería con un abordaje central, que admite el 100% de la terapia antibiótica. Tal vez nosotros vemos, bueno, la urgencia me dice que canaliza un paciente en la vena metacarpiana, en la vena cefálica, en la vena basílica. Pero lo que no tengo en cuenta es que tal vez el tipo de medicamento que voy a poner a este paciente no lo va a tolerar, no lo va a aguantar y lo que voy a ocasionar es una flebitis química. Una vena que tarde o temprano me va a reventar, que ya va a ser inútil y que ya no voy a poder utilizar en al menos una semana. Nosotros podemos comentar al médico que si es un paciente que se va a quedar por estancia prolongada, optar por un catéter de tipo central, que admite un pH más extremo, que admite mayor osmolaridad y que podemos pasar por él a través de nutrición parenteral o inclusive quimioterapias. Nosotros, cuando usamos la terapia de infusión intravenosa, manejaremos dos tipos de medicamentos. Uno que sería un medicamento de tipo irritante, que son los que nos ocasionan las famosas infiltraciones, la flebitis química, y otro que es de tipo vesicante, que me va a necrosar el tejido y que tengo el riesgo de que la piel se le caiga al paciente y me genere mayor complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Este tipo de medicamentos se van a denominar soluciones o tipo de fármacos vesicantes. A pesar de que suele sonar grave de que digas un medicamento irritante, no lo manejamos, un fármaco tipo vesicante, es muy raro que lo utilicemos, la realidad es que no. Los fármacos de tipo irritante y vesicantes están a la orden del día en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, aquellas personas que ya tienen una experiencia más prolongada en el hospital, un fármaco de riesgo alto a ocasionarme una flebitis química está el metronidazol, la vancomicina, la glucosa al 10%. Aquellos pacientes que dicen, estoy hipoglicémico, pásale una glucosa es altamente irritante para mi paciente. Una glucosa al 10% de manera directa puede ocasionar una flebitis química y arruinarle toda la vena a mi paciente. ¿Cuáles son los de riesgo medio? Por ejemplo, las cefalosparinas, cefalotinas, cefotaximas, cetazimimas, todo este tipo de familia son los que me ocasionan un riesgo medio de generar una flebitis química. Riesgo bajo, omeprazol, la furosemida y la solución salina al 0.9%. Como verán, son fármacos que usamos día a día y que muchas veces usamos de manera indiscriminada e indistinta por las venas que tiene mi paciente. ¿Cuáles son algunas soluciones vesicantes? Por ejemplo, los electrolitos, el KCl, el gluconato de calcio, el sulfato de magnesio, fármacos como el esmolol, la glucosa al 50%. En el hospital somos muy adeptos a que mi paciente, si hipoglicemió, pásale una glucosa al 50 o un dextrocon al 50 de manera directa. Fármaco que si se sale de la vena, que si sale de esta luz venosa, puede ocasionarme una lesión necrótica a nivel capilar. Y los aumentos de los casos médicos legales van a ir en aumento si no tengo cuidado con este tipo de fármacos. Catecolaminas. Llega un paciente de urgencias que le tengo que poner norepinefrina, dobutamina, dopamina,
Y resulta que lo canalicé mal y hay una pequeña fuga de este medicamento. Esta fuga se va a parar en el tejido subcutáneo del paciente y me va a generar complicaciones a corto plazo. Voy a ver que el paciente se le pone la piel morada, después se le pone negra y al otro voy a tener una necrosis en toda la mano de mi paciente. Y las quimioterapias, carboplatino, ciclofosfamida, etopósido, etcétera, etcétera, que son medicamentos muy peligrosos si no manejo una terapia de infusión correcta. Otro aspecto que voy a tener en cuenta en el diagnóstico de mi paciente es la complejidad de los cuidados que voy a tener con él. ¿Qué es la complejidad de esos cuidados? ¿Es de baja, de media o de alta complejidad? Baja, un paciente que solamente llega a una cirugía ambulatoria. Llega, solamente se va a operar, en cuanto se recupere se va a ir a su paciente que va a ir a hemodiálisis, un paciente que va a ir a quimioterapia, un paciente que ya requiere cuidados intensivos. Ese tipo de pacientes son aquellos que voy a manejar con ese tipo de accesos vasculares. La edad de mi paciente, obviamente, si es un niño chiquito, un neonato, puedo usar catéteres umbilicales. Si es un adulto o un joven, ya puedo usar lo que son catéteres venosos periféricos cortos, catéteres de inserción periférica o central. ¿Cuál es el trayecto? ¿Es tortuosa? ¿Es recta? ¿Cuál es la movilidad que tiene mi paciente? Mi paciente está postrado, mi paciente se puede mover con facilidad. Requiere que usar esa mano para cualquier intervención, lo canalizo en alguna articulación. ¿Cuál es la fragilidad de mi paciente? ¿Qué más este último concepto? Imaginemos las venas como calles. Hay calles grandes, bueno, hay avenidas grandes, una autopista, tenemos por ejemplo Lázaro Cárdenas, podemos tener la calzada, tenemos periférico, que de acuerdo a su calibre pueden soportar mucha carga y diferentes velocidades. Tenemos calles un poco más pequeñitas, empedradas, que con trabajos cabe un carrito y pues va todo ahí moviéndose. Las venas son similares. Las venas tienen un flujo y un diámetro específico para este tipo de flujo. Pero ustedes preguntarán, ¿y esto por qué es importante? Porque nuestros catéteres también admiten un flujo máximo. Nuestros catéteres, imagínenselo como el carro que va a correr a través de esta calle, a través de esta vialidad. Por ejemplo, nosotros cuando estamos practicando o cuando en la enfermería nos están enseñando a canalizar, a practicar, lo primero que le pedimos a los alumnos es tráete un catéter 18, un catéter verde, y lo vamos a meter en las venas metacarpianas, en las que están aquí. Resulta que estas venas solamente toleran un flujo de 10 a 20 mililitros por minuto. Es una callecita empedrada, chiquita, pero yo voy a meter mi catéter 18, que a una máxima velocidad admite una velocidad, de 110 mililitros por minuto. Imagínense un carro a máxima velocidad por una calle empedrada. Ni la calle ni el carro me va a durar. Es lo que pasa, la importancia de saber seleccionar el catéter y el flujo de la vena que voy a utilizar. Una cefálica, que son las que tenemos en el antebrazo, admiten un flujo de 20 a 45 mililitros por minuto, pero como en enfermería somos muy buenos y muy adeptos a meter catéteres grandes, le volvemos a meter el 18. Y eso porque prohibieron ya los 16 y los 14, porque si no también lo meteríamos ahí. Si ustedes se fijan, cada tipo de catéter tolera un flujo específico, un flujo que me va a adaptar de acuerdo a la vena que yo esté utilizando. No es lo mismo agarrar una vena metacarpiana
que me va a tolerar un flujo máximo de 20 mililitros por minuto y usar un catéter amarillo pediátrico, los chiquitos, que puede meter 22 mililitros por minuto. No siempre más va a ser menor, y aunque suene un poco raro, en cuestión de catéteres y venas, el tamaño sí importa. El seleccionar el tamaño correcto de mi vena y el flujo correcto de mi catéter va a ser la diferencia entre que tengo una vena que va a durar mucho tiempo a tener una vena que se me va a infiltrar al segundo o tercer día de habérselo colocado. ¿Cuáles son las venas que toleran más flujos? La vena subclavia y la vena cava. La vena cava que admite hasta más de 2000 mililitros por minuto y que puedo alcanzarlos con el uso de catéteres centrales o implantados. Así que la próxima vez que ustedes vayan a canalizarse o a canalizar a un paciente, fíjense qué tipo de catéter voy a utilizar y qué tipo de vena voy a agarrar. Porque lejos de hacer un logro para mi paciente, lo que voy a hacer es que lo voy a perjudicar. Voy a arruinarle lentamente el árbol vascular de este paciente. Otra de las intervenciones que voy a tener para cuidar mi árbol vascular va a ser la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria. En otras palabras, mi lavado de manos. Siempre las infecciones son las principales complicaciones y los principales motivos de retiro, sobre todo de los catéteres centrales. Es muy común y es muy triste ver a pacientes que se hemodializan y que ya no tienen venas donde agarrarle un catéter central, que se le retiren esos accesos porque su catéter se le infectó, porque enfermería o cualquier otro profesional de la salud no tiene las prevenciones necesarias para lavarse las manos o tratarlo de manera adecuada. Yo como profesional de la salud, como enfermero, como estudiante, como médico, ¿qué puedo hacer para prevenir estas infecciones? Estos 5 puntos. El principal, el lavado de manos. Mismo que me especifica la norma 045, que me dice que tengo 5 momentos de lavado de manos y que yo como maestro diario se los pregunto a mis estudiantes y diario la sacan mal. Como profesionales de salud, pues son menos. Solamente me lavo las manos cuando voy a comer y después de ir al baño. Y si me va bien el paciente, antes de atender a otro paciente. ¿Qué cuidados de la piel? Usar antisépticos recomendados por la norma. Alcohol isopropílico al 70%, iodopivodona o isodine al 10% y clorexina al 2%. Veo que a veces usamos microdacin o que usamos como que agüita para curar heridas. Usar antisépticos recomendados ayudan de buena manera a prevenir las infecciones nosocomiales. 2. Fijación de catéter. No poner telas adhesivas, no usar un apósito que se me cayó y como no lo abrí lo voy a volver a emplear. Y si son catéteres centrales, comentarle a su médico o al médico decirle, ¿sabe qué, doctor? Trate de no hacer puntos de sutura. Los puntos de sutura del catéter lo que van a hacer es aumentar el riesgo de una infección nosocomial. Y mantener una vigilancia epidemiológica. Siempre que voy a tratar o a curar un catéter central, hacerlo con equipo de máxima protección. Nada de que solamente me lavé las manos y me voy sin cubrebocas ni nada a manipular el catéter. Si veo que un catéter está raro, reportarlo inmediatamente para que Clínica de Catéteres o alguien más capacitado llegue a curarlo. Recuerden, muchos de los pacientes que tenemos con nosotros llegan por cualquier motivo, una pancreatitis, una apendicitis, una fractura, y se quedan 2, 3 semanas más por una infección. Y en el peor de los casos, hasta pueden llegar a fallecer por esa infección. Vigilar equipos, que todo lo que usemos sea estéril. Somos muy adeptos a llegar y solamente le quité la tapita y dejo ahí mi yelco, mi catéter, pero está nuevo porque no lo utilicé, pero ya lo abrí. Mi normogotero que se me cayó, que lo partí, pero como no está tan sucio, lo voy a utilizar. Siempre utilizar material estéril para todo lo que nosotros vayamos a emplear. Quitar las llaves de 3 vías o mantenerlos o al menos cuidarlas como si fueran un acceso directo. No desconectar las vías innecesariamente. Muchos pacientes son de que me voy a ir al baño, desconéctame todo y solamente déjame el puro catéter. Tratar de evitar hacer eso porque son entradas directas para bacterias que van a contaminar a mi paciente. Y también cambiar los apósitos
y los catéteres de acuerdo a la normativa vigente, a la norma 022. ¿Cuándo voy a retirar un apósito? Y esto sí es de vigilancia epidemiológica, porque en todos los hospitales se debe de ver, en todos los hospitales se debe saber que mi apósito, que mi equipo normogotero dura 24 horas si se le pasó una solución hipertónica, glucosas al 10, al 50 o NPTs. Tenemos equipos que duran hasta 3, 4 días porque no tenemos, o porque como no está sucio no lo voy a cambiar. Si a mi equipo o mi venoclisis se le pasan soluciones por hipotónicas o isotónicas, se van a cambiar cada 72 horas. No obstante, si mi normogotero se contamina, se rompe, se llena de sangre, se despega, toca la cama, se debe de cambiar de manera inmediata. Y esto, chicos, sí se vigila, sí estaba con indicadores de salud y sobre todo sí son cosas de enfermería directamente. Ahora sí, hablando de apósitos transparentes, ¿cada cuánto debo de cambiar un apósito transparente en un equipo central? La norma 022 me establece que un apósito transparente me puede durar hasta 7 días, siempre y cuando esté totalmente íntegro y que la piel de mi paciente o que mi sitio de punción no esté dañado. Me puede durar hasta 10 días, esto como recomendación si tiene un apósito con colchón de clorhexidina. Y por último, si tiene una gasa o material adhesivo, se debe cambiar a lo máximo a las 48 horas. Importante, el cambio se deberá hacer de manera inmediata si el apósito está húmedo, roto, despegado o tiene sangre. No vamos a esperar a que Clínica Catéteres venga, no voy a esperar a que mi paciente cumpla 7 días para cambiar el apósito. Si yo veo que el paciente está sangrado, si yo veo que mi paciente está despegado del apósito, entonces inmediatamente debo hacerle curación y cambiar el apósito. Porque si no, ¿qué pasa? Expongo a dañar el catéter o lo expongo a una infección que se va a derivar en que el paciente se le va a retirar ese catéter o lo voy a dejar hospitalizado otros 2 o 3 días más. ¿Qué cuidados de enfermería debo de hacer con los accesos vasculares? Tenemos, por ejemplo, realizar lavados cada vez que se usa un fármaco. Somos muy adeptos a de que se le acabó el bolito de metamizol que le estaba poniendo e inmediatamente le pongo la vancomicina o inmediatamente le pongo el metamizol. Tenemos que estar lavando cada vez que usemos una línea vascular. También tenemos que manejar el catéter siempre con técnica estéril. Compañeros, es muy común ver que mi paciente que se está levantando, llego yo con mis manos sucias, sin ningún guante y solamente hago las conexiones. O de que no tengo mi cubrebocas, no tengo ni mi gorro, no tengo ninguna bata. ¿Qué debo vigilar? El uso injustificado de las llaves de 3 vías. Aquellas personas que han pisado la terapia intensiva han visto que en un catéter central conectamos hasta 8 o 5 llaves de 3 vías. Esto es una fuente de infección para mi paciente y tenemos por si las dudas, por si le pongo un medicamento, por si le paso esto, por si las dudas, por si le paso esto, al rato mi paciente se va a contaminar por ese acceso. También el uso correcto de lúmenes. A pesar de que en la normativa no me establece el uso de lúmenes, tenemos que vigilar que las NPTs, que las catecolaminas, que los medicamentos se usen de manera correcta en cada uno de esos lúmenes. Y por último, ¿qué debo evitar? Usar accesos vasculares para lo que no son. Ejemplo, usar los accesos vasculares de hemodiálisis para pasar medicamentos, usar centrales para pasar licuados o cualquier otra cosa que afecte directamente mi catéter. Estas son intervenciones básicas de enfermería que debemos hacer y que podemos implementar a la voz de ya. ¿Por qué? Para preservar nuestros catéteres de todos nuestros pacientes. A nivel administrativo, aquellas autoridades, directores o inclusive aquellas fuentes que nos hacen que estemos curando, podemos implementar servicios especializados. El más común, clínica de catéteres. Clínica de catéteres no solamente son los curanderos o las personas que pasean el carrito por todo el hospital curando los catéteres centrales. Clínica de catéteres se especializa en estandarizar y monitorear todos los servicios relacionados con los catéteres,
vigilar los centrales y los periféricos, establecer cuidados para que todos los enfermeros y el profesional de salud que use este catéter lo use de manera adecuada y reducir las complicaciones clínicas y también aquellas que van a afectar mi catéter. Si ustedes dirigen un hospital o están dentro de las juntas directivas de un hospital, siempre es recomendable contar con una clínica de catéteres, porque nos van a facilitar la vida en cuestión de evitar infecciones nosocomiales o estancias innecesarias para mi paciente. Como autoridades, otra de las cosas que también podemos implementar es adherirnos o implementar programas nacionales e internacionales para la vigilancia epidemiológica. En México nos manejamos con dos tipos de programas: el programa de bacteremia cero y el de flebitis cero. Bacteremia cero, buscando que todos mis catéteres centrales no cuenten con una infección, no se infecten, no se echen a perder. Y flebitis cero, vigilando que mis catéteres periféricos no generen una irritación química, no se echen a perder por el mal uso que yo le puedo dar a esos catéteres. ¿Cuáles son las principales intervenciones que voy a tener a nivel administrativo con mis pacientes? Mantener una constante capacitación, estar constantemente capacitándonos a nosotros como enfermeros, como profesionales de la salud, el cuidado de las líneas vasculares. 2, gestionar de manera adecuada los insumos. Es triste saber que a veces no contamos con los insumos necesarios para hacer nuestro trabajo de manera profesional o de manera correcta. Realizar auditorías, no solamente que queden números, de decir, no tengo infecciones, sino que realmente ir a los servicios a supervisar que no tenga infecciones, que todos mis catéteres o que mi personal maneje los catéteres de manera adecuada. Y también realizar un seguimiento de los casos de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Ver cómo ha sido de esos pacientes, qué ha pasado con ellos, si la bacteremia remitió, si la flebitis remitió, o es un paciente que sigo contando conmigo y que no se le han hecho los servicios adecuados. Y ya por último, a nivel educativo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Principalmente la voy a dividir en dos: vigilar a mi paciente, cuidar a mi paciente y educar al personal de salud. ¿Qué es lo que voy a educar? ¿Qué es lo que voy a educar tanto al paciente como a mis propios compañeros? A mi paciente, la finalidad de su tratamiento. Es triste, chicos, chicas, ver que a veces un paciente llega, por ejemplo, al servicio de hemodiálisis con un catéter Majorcar, Permacat, tonelizado o no tonelizado, y que le preguntas a qué viene y que el paciente no te sepa responder, no sabe a qué va, solamente el médico le puso el catéter y ya lo mandó, no sabe cómo se lo va a cuidar, no sabe qué es lo que debe evitar para evitar que se le contamine, no sabe cuáles son los signos de alarma. El paciente debe decir, pues lo vi rojito y vi que le salía pus, pero lo vi normal, como me curo rápido y ya me vengo aquí a mi trabajo o al hospital. No sabe cuáles son los mejores métodos para que él mantenga una calidad de vida adecuada. De decirle, ¿sabes qué? Puedes hacer esto y a tu catéter no le va a pasar nada. O no hagas esto porque tu catéter se puede infectar. Y por último, hacerlo partícipe del tratamiento. Hacerlo partícipe de las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Cuáles son las consecuencias de qué pasa si no me cuido? ¿Qué pasa si realmente no hago las cosas? Al verlo, que él es también parte importante de su tratamiento y que ese catéter tiene una razón de ser en él. Si nosotros como enfermería logramos mezclar al paciente, hacerlo partícipe, involucrarlo en esos aspectos básicos, muy probablemente nuestros pacientes mejoren muchísimo su calidad de vida y el tiempo de duración que va a tener su catéter. En cuanto al personal de salud, ya eso lo podemos ver como docentes o inclusive es como sistemas de capacitación. Hay que actualizar competencias. No solamente los voy a enseñar a canalizar a mis alumnos porque me lo piden. No solamente les voy a decir, solamente agarra aquí el torniquete y funciona. Mis alumnos deben de conocer anatomía y fisiología básica. Deben de tener conocimientos de farmacoterapia. Deben de tener conocimientos de cómo voy a actuar ante una situación de emergencia.
No solamente hay que enseñarle a los alumnos o al profesional de salud a que sea un funcionador más, de que sabes canalizar, perfecto, no. Dentro de la canalización hay muchos conocimientos detrás de esto. Hay muchas cosas que nuestros alumnos y que nosotros mismos debemos de tener en cuenta antes de canalizar una vena, antes de empezar una terapia de infusión intravenosa. Dentro del ámbito hospitalario, romper mitos y creencias, dejarles de hacerles creer que solamente son buenos si canalizan con puro catéter verde o con puro catéter 18, que los enfermeros que realmente saben canalizar meten puro catéter verde en cualquier lugar. Sentirnos orgullosos de que logramos canalizar a nuestro paciente en la frente, en el estómago, en un dedo, porque ya lo canalizamos sin pensar todo el daño que le hacemos a mi paciente. Debemos de recordar que un paciente se puede infiltrar no solamente por el movimiento, sino también por la vena y por el tipo de fármacos que le estoy poniendo. Quitarles la idea o quitarnos todos la idea de que un catéter mientras más grande va a ser mejor para el paciente, ya sea para quirófano o para urgencias. Decirles, tú mete el 18, no le va a pasar nada al catéter, al contrario es mejor para el paciente, le paso más líquidos. No, tenemos que manipular y valorar qué es lo que realmente le va a ser funcional a mi paciente. Y por último, empoderar a los estudiantes. Que enfermería no solamente sea un instalador más de venoclisis, que enfermería no solamente se dedique a cuidar los accesos vasculares. En España, en Cuba, ya hay enfermeros que son capaces de instalarse los catéteres centrales de inserción periférica. Decirle a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, que nosotros podemos tener las competencias básicas e idóneas para ser más allá que unos cuidadores, sino también para instalar y ser partícipes y parte importante del tratamiento de nuestro paciente. No solamente decir, lo puedes canalizar y ya, sino decir, lo puedes canalizar y tú eres parte o inclusive el líder de un equipo de salud que va a cuidar el árbol vascular del paciente. Porque si yo cuido o porque ustedes cuidan este árbol vascular de mi paciente no va a tener agotamiento vascular, mi paciente va a tener más tiempo o más calidad de vida, mi paciente va a reducir sus estancias prolongadas dentro del ámbito hospitalario. Hay que tener en cuenta todo esto y sobre todo manejarlo y hacerle ver a nuestros compañeros y a los estudiantes que ellos son parte importante del tratamiento de nuestro paciente. Ya por último, ya para despedirme, 4 reflexiones y 4 conclusiones que debemos de llevarnos a nuestros hospitales, a nuestras casas. La primera, que una mala implementación de una terapia de infusión intravenosa puede traer graves consecuencias a nuestro paciente, ya que aumenta la mortalidad de los servicios hospitalarios. 2, que debemos elegir siempre el mejor acceso venoso y tener en cuenta las diversas variables que vimos para manejar un buen tratamiento. El objetivo, el tiempo, el diagnóstico y el tipo de fármaco que voy a utilizar. 3, el árbol vascular o todas las venitas buenas que puedo agarrar para mi paciente van a depender el flujo, el pH y la osmolaridad de los medicamentos que puedo poner. No todas las venas soportan todos los medicamentos. Y por último, para prevenir el daño al árbol vascular permanente de mi paciente, debo de tener en cuenta las funciones asistenciales, como es la prevención de infecciones asociadas, generar una adecuada estrategia terapéutica, también a funciones gerenciales como emplear los servicios especializados y los cuidados necesarios, y a nivel educativo, educar a mi paciente a cuidarse su propio catéter, a su propio acceso vascular, y a los compañeros y los estudiantes al seleccionar de manera adecuada o de manera correcta esos tipos de accesos vasculares. Estas son las 4 reflexiones que les invito a que tengan en cuenta y que traten de aplicar en un futuro en los cuidados que vayan a tener con nuestro paciente. Sin nada más que agregar, sería todo por mi parte y muchas gracias.